Otro tema muy importante que pues ha estado en la atención pública tiene que ver con este encuentro del presidente Peña Nieto en el marco de la entrega de reconocimientos a académicos y a científicos, y que bueno pues tuvo diferentes situaciones, desde que algo pasó con la irritación de los ojos de los funcionarios, que no sabemos qué pasó ahí, pero como quiera que sea, tiene su importancia que el gobierno federal haya emitido un comunicado este fin de semana diciendo que cuatro secretarios de Estado y varios de los miembros que forman parte del equipo y el staff de Peña Nieto habían sufrido irritación fuerte en los ojos y que no sabían por qué y que estaban investigando qué pasó. Ese como quieres un tema. Pero me parece que es muy relevante, y lo subrayo, relevante, no solo que una académica científica que estaba siendo reconocida en esta ceremonia haya decidido con mucha pulcritud dejar un mensaje muy claro respecto al gran tema de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, con una sencilla camiseta, un mensaje muy poderoso. Nos faltan 43. Así recibió su reconocimiento de manos del presidente Peña Nieto, así dejó clara su postura acerca de un tema del cual desde luego no podemos no hablar, Lorenzo. Entre otras cosas, porque registró el diario De ese Reforma tema y que es ahora un pendiente. un gran pendiente. El periódico Reforma deja sentado que el presidente de la República le habría dicho, y ahora se lo preguntamos a la propia doctora, que los muchachos habían fallecido. El presidente Peña Nieto, si así ocurrió, como lo dice el periódico Reforma, que no veo por qué tendría que decir una cosa que no ocurrió, si el presidente Peña Nieto dijo eso, me parece gravísimo, porque tenemos investigaciones abiertas en la Procuraduría General de la República, en la investigación de algo en donde no se ha podido acreditar con la rigurosidad necesaria qué sucedió con esos muchachos, a los cuales el Estado mexicano está obligado a considerar como desaparecidos, no como fallecidos, Lorenzo. No sé qué piensas, me pareció escandaloso. Tienes toda la razón. En primer lugar, está ese pendiente, no se ha resuelto y no creo que se vaya a resolver en lo que queda del sexenio de Peña Nieto. Habrá que esperar al siguiente y aún así depende de quién llegue y con qué ánimos llegue. Pero tienes la razón, formalmente solo hubo 6 muertos ese septiembre, esa noche y madrugada de septiembre allá en Guerrero, pero no los 43 restantes. Sin embargo, recuerda que casi inmediatamente del regreso de Peña Nieto al país, ¿a dónde había ido? Creo que, no sé, a China, en una gira en el exterior, me envió un mensaje a los padres de los 43 y les dijo, ya supérenlo, eh, que estaba implícito entonces que ya no había remedio. Eh, si ya no había remedio, es pues porque ya estaban muertos. Entonces, esa es la tesis implícita. Entonces, en unos días después de haber ocurrido el evento. Y ahora se lo dice en una ceremonia en donde en realidad le está recordando una obligación incumplida. Fueron elementos del Estado, aunque en su parte más baja, que son los policías municipales de allá de Iguala, y probablemente participaron también los de otros municipios, pero en fin, se queda esto señalado sobre todo en Iguala. Pues si son policías, son miembros del Estado mexicano y no hay todavía ninguna respuesta en las instancias formales. El presidente parece haber dicho, bueno, dejémonos de formalidades,
y seamos realistas. Ya están muertos, pero los procedimientos que tanto les preocupan en otros momentos a los dirigentes mexicanos, aquí, bueno, pues ya se lo saltó a la torera y dijo, ya está resuelto el caso, ya no hay más que hacer. Realmente esa declaración del presidente, tienes toda la razón, es de un significado en lo jurídico, en lo político y en lo moral, pues que invita a que la sociedad en su conjunto reflexione sobre él y le dé también una interpretación y una respuesta. Sin la menor duda, por eso le agradezco muchísimo a la doctora Rosaura Martínez Ruiz, Lorenzo Meyer, que podamos escucharla, que podamos preguntarle tú y yo lo que tú consideres precisamente sobre esa escena, ese momento. El primer punto es que la doctora Rosaura Martínez Ruiz, que hay que decirlo, tiene méritos propios más que suficientes, pero no sobra decir que ella forma parte de una familia pues muy universitaria. Ella es hija de Rosaura Ruiz, una muy importante científica mexicana, fue candidata a la rectoría, estuvo a la cabeza de la Academia Mexicana de las Ciencias, es hija de Salvador Martínez de la Roca, líder del movimiento del 68 y también importante universitario. En fin, quiero traer a cuento también que ella está vinculada de esta manera a dos muy importantes universitarios y a la ciencia como parte fundamental de sus existencias. El hecho de que la doctora Rosaura Martínez, investigadora de la UNAM, ganadora de este premio que fue entregado por parte de Enrique Peña Nieto, haya decidido, ahora sí que literalmente ponerse la camiseta, esto sí es ponerse la camiseta y no tonterías, es muy relevante. Y muy relevante, doctora, gracias por estar aquí, felicidades por el reconocimiento, te apreciamos mucho que nos tomes la llamada. ¿Cómo fueron las cosas? ¿Qué fue lo que conversaste en esos instantes con el presidente de la República sobre este tema? Buenos días y bienvenida. Carmen, primero que nada, muchísimas gracias por tu llamada y bueno, para mí es un placer y un honor conversar contigo y con el doctor Meyer. Bueno, sí, tuve una breve conversación con el señor presidente. Me dijo que desgraciadamente él cree que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fallecieron. Y bueno, como estaba escuchando al doctor Meyer, me parece que, bueno, y a ti también, me parece que es evidente que si el gobierno de la República hizo este acuerdo de asistencia técnica con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se nombró a este grupo de expertos para seguir una investigación independiente de la investigación del Estado mexicano, y bueno, este informe demuestra que, bueno, descarta la hipótesis del incendio de Cocula, por un lado, y propone nuevas líneas de investigación. Entonces, a mí me parece que es fundamental que el gobierno mexicano esclarezca esas nuevas líneas de investigación. Mientras eso no se haga, el caso no puede considerarse como cerrado y el Estado mexicano está en deuda, primeramente con los padres de los chicos de Ayotzinapa y, en segunda instancia, con todo el pueblo de México. Ibas a decir algo, Lorenzo, perdón. Perdón, no escuché. No, pensé que habías querido intervenir en lo que está diciendo la doctora, pero si quiere la terminamos de escuchar. Perdón, doctora, es que pensé que el doctor Meyer te quería decir algo en la mitad de la frase. Sí. Bueno, estamos en ese momento. Cuando vimos la escena, bueno, pues es de muy alto impacto verla. Es una escena muy sencilla, una camiseta blanca con ese letrero, pero muy poderosa al final de cuentas. Tú no hiciste nada que fuera estridente, pero fue muy poderoso lo que ahí dejaste. Y te pregunto, ¿cómo fue la conversación con Peña Nieto? ¿No fue en ese instante? ¿Fue después de la ceremonia que se vio en público? ¿En qué momento pudiste conversar con Peña Nieto para que escucharas esto que nos acabas de compartir? Tú dices que él te dijo que él cree, no afirmó que hayan fallecido los 43, sino que cree que fallecieron. ¿Cómo fue? ¿Nos puedes precisar? Sí, al término del evento, el presidente Peña Nieto baja del estrado y nos saluda a todos los premiados
y ahí cuando me saluda a mí, me dice que bueno, que él lo siente mucho, pero que sí, que él considera que han fallecido, ¿no? Pero bueno, yo creo que ¿Recuerdas si eso es te algo dijo, que doctora, perdón que te interrumpa, ¿recuerdas si te dijo creo que o fallecieron? ¿Lo afirmó o lo consideró como una interrogante? No, afirma que fallecieron. Lo cual, bueno, me parece que hay muchas muestras de que así es, pero necesitamos saber cómo fue y quiénes fueron los responsables. Digo, sabemos de algunos, pero necesitamos saber otros más que está en el informe del grupo de expertos. Entonces, bueno, a mí lo que sí me parece grave, y ahí coincido contigo y con el doctor Meyer, es que este caso parece cerrado, el señor presidente lo maneja como un caso cerrado, pero no es así, ¿no? Hay una deuda con el grupo de expertos, hay una deuda con los padres de Ayotzinapa y hay una deuda con todos nosotros, ¿no? O sea, hizo el Estado el Estado mexicano un trato de asistencia técnica con este grupo de expertos, y eso es lo que no se ha aclarado, y eso es lo que se tiene que aclarar. A mí me parece que el pueblo de México y en primera instancia los padres de Ayotzinapa merecen ese esclarecimiento de los hechos, porque a mí lo que me preocupa como investigadora y como filósofa es eso, el derecho político a la verdad, el derecho político al duelo, que es un derecho político que pasamos por alto con demasiada frialdad. El derecho al duelo es un derecho político y es un derecho humano, y eso es lo que el Estado mexicano no le está permitiendo a los padres de Ayotzinapa. Los padres de Ayotzinapa, de los chicos de Ayotzinapa, están en un sufrimiento que se prolonga en el tiempo, y mientras no se esclarezca y no se esclarezcan los hechos por un lado y no se revele la verdad, el duelo es una posibilidad cancelada, y esos padres estarán en un estado de melancolía. Eso es lo que a mí me ha preocupado en términos filosóficos, morales, éticos y por supuesto políticos. Lorenzo Meyer. Bueno, yo nada más quiero subrayar que lo que hizo Rosaura difícilmente hubiera podido ocurrir en los tiempos en que su papá estaba como activista. Sí ha habido un cambio en la naturaleza de la relación sociedad y gobernantes, pero no lo suficiente. Entonces Rosaura nos muestra que la sociedad civil o miembros de la sociedad civil sí pueden y deben aprovechar algunos momentos en que el poder baja la guardia, no puede no ir a entregar, bueno, sí puede decir que no va a entregar los premios de la academia. Es una tradición que viene desde el principio de estas premiaciones, pero está relativamente expuesto al reclamo. Aquí es entonces el momento en que o se asume la ciudadanía muy activa o se hace uno como que le habla a la Virgen y sigue el procedimiento de la manera rutinaria. En esta ocasión, la decisión de una joven que es premiada por la academia de hacer público esto, y como tú dijiste, de una manera muy, no escandalosa, pero con una firmeza ejemplar, bueno, pues tenemos que reconocérselo por un lado e insistir en que ahora la sociedad mexicana tiene más oportunidades y deberíamos de aprovecharlas con más frecuencia para mostrar que hay una insatisfacción muy profunda por lo de los 43 y por muchas otras cosas, y que este grupo gobernante que vive, como ya se ha dicho un montón de veces, en una burbuja y muy protegido, cuando sale de la burbuja,
es la responsabilidad de los ciudadanos hacerles ver que la realidad es muy otra, que no es el México que ellos nos dan en sus discursos, sino que es un México muy irritado, muy enojado y con razones muy poderosas, muy concretas, políticas y moralmente. Qué bueno que se aprovechó esta oportunidad y de esa manera tan elegante y tan espectacular. Pues Muchas gracias, doctor Meyer. sin la menor duda, muy, muy firme, muy clara, muy nítida, una manera muy limpia, digamos, muy sin recovecos de plantear un tema principalísimo para este país. Habremos de seguir de cerca la historia, doctora Ruiz, pero ya que el doctor Meyer te pone este tema a la mesa, va a ser muy importante escuchar tu propia reflexión como pues una mujer que ha hecho una tarea académica espléndida y que ha sido reconocida con este premio tan importante. ¿Qué dice alguien como tú, precisamente aludiendo a las batallas de tu padre Salvador Martínez de la Roca, el Pino, el legendario Pino, en este año donde se cumplen los 50 años del 68? Estamos hablando de que este año para la universidad y para el país es un año sumamente importante. Por eso, 50 años después, ¿qué dice alguien como tú? Pues mira, Carmen, te cuento una anécdota familiar. Ayer mi hija tenía que hacer una tarea sobre un personaje que ella admirara y le dije, bueno, ¿sobre quién quieres escribir? Y me dijo, pues sobre el abuelo. Dije, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues por todo lo que me has contado y porque fue el líder del movimiento estudiantil del 68. Y comenzamos a platicar qué implicó ese movimiento, qué peleaban, cuál era la lucha, ¿no? Y bueno, ahí me quedó clarísimo que yo pude vestir esa camiseta en ese evento gracias al movimiento, a los éxitos, a los triunfos del movimiento estudiantil del 68. O sea, como dice el doctor Meyer, la libertad de expresión, que por supuesto también ahí habría que apuntar muchas cosas, ¿no? Por supuesto que es un derecho que ya tenemos en México, pero también es un derecho que no está distribuido de una manera democrática, ¿no? O sea, tampoco es cierto que todos los mexicanos gozamos del derecho de libertad de expresión, ¿no? Pero bueno, lo que es cierto es que ahí donde está, aunque esté mal repartido, ahí donde está, esos que gozamos de ese privilegio, yo creo que es importantísimo reconocer que se lo debemos al movimiento estudiantil del 68, que justamente peleaba entre otros derechos políticos por el derecho a la libertad de expresión, y bueno, yo estaré siempre agradecida. Pues doctora Rosaura Martínez Ruiz, Premio 2017 de Investigación en Humanidades que otorga la Academia Mexicana de Ciencias, te mandamos una felicitación, un abrazo por este reconocimiento y por lo que significó tu postura pública sobre un tema tan importante como los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Gracias, doctora, por estar aquí, te mandamos un abrazo. Gracias a ti, Carmen, hasta luego, un abrazo para todos. Gracias, doctora. Doctor Meyer, pues interesante sin duda lo que nos ha dicho la doctora Rosaura Martínez Ruiz sobre estos temas. Déjame